Buenas noches a todos y a todas. Vamos a empezar con la penúltima conferencia del ciclo en el que estamos inmersos, como bien sabéis, el año florindo. Y bueno, agradecer primero al público, muchos de ellos fieles, no han faltado ni una vez, y eso se agradece, la verdad que así sí. Da gusto hacer cosas, proponer cosas y que la gente venga y disfrute de la cultura y de la arqueología y lo que le proponemos. Estamos ahora mismo en la recta final, como he dicho, de este ciclo de conferencias. Cuando termine Honorio, que nos acompaña hoy, el jueves tendremos a Jesús Cerro, y la semana que viene tendremos el congreso. Con eso terminamos esta parte, ya vendrán más partes, por ejemplo la agenda de Navidad, que inmediatamente la vamos a ir sacando y verá qué chula ha quedado y qué completa ha quedado. Ahí el amigo Francis no va a hacer una mano. Bueno, hoy tenemos a Honorio Aguilar. La verdad que es un descubrimiento, por lo menos para mí, es un descubrimiento tener a Honorio, que aparezca Honorio por aquí, por Fuente, como en términos futbolísticos de un fichaje estrella. Es de las apariciones que, yo creo que en todos lados, ¿no? Pero en los pueblos, que son más chiquititos, siempre ha pasado. Viene gente, se va gente se enamora de Fuente o de una chavala o de un chaval, se queda, otros se pelean, se van, y Honorio, se ha enamorado de Fuente, se ha enamorado del pueblo, y bueno, hasta el término, hasta que se compra una casa, una de las más chulas, la que tenemos aquí. Y bueno, y además colabora con todo lo que le proponemos. Mira, hoy está aquí, por ejemplo, ya hizo una conferencia en la parroquia, en la que asistimos casi todos los que estamos. Y bueno, quiero, antes de leer un poco unas notas que tengo aquí, un currículum, que el currículum es bastante extenso, quiero aprovechar este momento para agradecerte la buena sintonía que tenemos entre la delegación y tu persona, y que tú propones algo, nosotros proponemos algo, y se hacen las cosas y están saliendo cosas bastante chulas. Así que gracias por la parte que nos toca la delegación. Y ahora sí voy a leer un pequeño resumen de unas notas que tengo aquí de Honorio Aguilar, ¿vale? Honorio Aguilar es doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla con la calificación de sobresaliente cum laude en enero de 2016. Es máster en Dirección General de Empresas por la Universidad Internacional de La Rioja, en colaboración con el Instituto Superior de Andalucía, en octubre de 2015. También tiene un máster en paisajismo, Universidad de Cuyo, de abril de 2022, y es premio del Ayuntamiento de Sevilla, Premio Real de Maestranza de Caballería al mejor expediente académico del 1994 y Premio Barsevi de 1993. Bueno, además de profesor invitado a cursos de verano, participación en cursos de verano de la Universidad Internacional de Benítez y Pelayo, conferencias sobre el Mudéjar, que aquí también hizo una, no hace mucho. Hace poco lo vimos en la tele, en Canal Sur. Ha sido director del primer Festival de la Arquitectura Open House de Sevilla, en octubre de este mismo año. Y en negrita, quiero resaltar que ha hecho ya más de 800 proyectos básicos de ejecución y dirección de obras realizadas, de las que al menos el 70% corresponden a edificios de uso residencial, unas 3.500 viviendas construidas. Y me he traído aquí un papelito de un artículo en el que hace poco, aquí en un periódico, si no me equivoco, Diario de Sevilla. Sale explicando lo que piensa sobre la arqueología y la arquitectura. Y por ejemplo, si el Bermere que demoler algo se hace, es un horror, por ejemplo. Que ha sido muy polémico. Sí. El centro de Sevilla corre peligro en convertirse en un parque temático, como en Florencia. Para el inversor extranjero, Sevilla es un chollo, dice, y muchos de mis clientes son franceses cultos. Y bueno, yo ya voy a dar paso a Honorio, y como siempre hago antes de empezar las conferencias, quiero que le demos un gran aplauso para que se anime y nos ilustre. Por favor, vamos a aplaudir.
Buenas noches, amigos, vecinos de Fuentes. Para mí es todo un placer estar esta noche aquí con vosotros. Yo vengo a disfrutar, porque de lo que voy a hablar me gusta tanto que para mí esto no es una obligación, ni un trabajo, ni algo que me resulte pesado. Para mí es un disfrute tener la oportunidad de poder compartir con vosotros mis conocimientos en esta materia, mis suposiciones, mis sensaciones. Creo que voy a enfocar más la conferencia desde mis sensaciones y desde una percepción sensitiva más que científica, porque me parecía más adecuado por la figura que representan y lo que vamos a exponer hoy. Pues bien, en principio agradecerte a ti, Luis, esta calidad de presentación, agradecer al Ayuntamiento de Fuentes la magnífica iniciativa. Ya lo exponía el día que se presentó el programa de actos del año Ruiz Florindo. Es extraño que en una ciudad sus arquitectos o sus arquitectos locales sean reconocidos y es una excepción casi, ¿no? En las grandes ciudades o en municipios medios de Andalucía casi nadie sabe quiénes son los arquitectos, y es curioso que en Fuentes de Andalucía, un pueblo de 7.000 habitantes con un pasado importante, pues la población reconozca a esos arquitectos alarifes que modificaron el perfil, la silueta de su fachada, y que un instituto se llame así. O sea, no es poco que haya instituciones que reconocen su nombre, que todo el mundo sabe quién son los Ruiz Florindo. Por ello, felicitaros y felicitar al Ayuntamiento por esta gran propuesta que es el Año Florindo. Creo que es una oportunidad para dar a conocer un municipio, quizá el conjunto histórico de la provincia de Sevilla menos conocido, me atrevo a decir que es el menos conocido, y la verdad es que es sorprendente para todo el que llega, como me pasó aquella noche de diciembre que llegué lloviendo y me encantó la lluvia alrededor de las torres barrocas viéndolas desde una azotea, no es otra, ese fue mi flechazo. Pues bien, después ha sido pues la obra, su gente, sus costumbres, sus tradiciones, todo lo que a mí me gusta, y por supuesto el barroco, que es una de mis aficiones preferidas, ¿no? Pues sin más, yo quiero empezar a contar un poco. Quería empezar con esta música porque quería que esta conferencia fuera algo más sensitivo, más sensorial que por favor, ¿podemos apagar la luz esta blanca? Que científica, como antes decía. Quiero exponeros la arquitectura como una mezcla de muchas cosas y cómo el arte está relacionado en sus distintas disciplinas. Esta imagen nos sirve para ilustrar el contenido de esta conferencia, que sería la obra de los Ruiz Florindo, que yo creo que ya todos las conocéis porque habéis convivido con ella desde niños, y la obra de otra saga de alarifes parecidos, arquitectos parecidos a los Ruiz Florindo, que extendieron su cultura por Andalucía y sobre todo por la Baja Andalucía, pues unos años antes. En ambos casos, la luz es uno de los elementos definitorios de esa arquitectura. Esas dos imágenes yo creo que lo ilustran perfectamente. Esta es la cúpula barroca de San Luis de los Franceses en Sevilla, donde la arquitectura, como decía Le Corbusier, es el encuentro de la luz con la forma. Pero es que en este patio de Fuentes de Andalucía ocurre lo mismo. La arquitectura vuelve a ser el encuentro de la luz con la forma. Traigo como primera imagen una de las obras cumbres de estos arquitectos a los que me he referido, que es Los Figueroa. Los Figueroa es una saga que parte de un tal Leonardo de Figueroa, un personaje poco conocido en Sevilla, no tiene la suerte que tiene Ruiz Florindo con sus vecinos. No hay ninguna institución que en Sevilla se llame Figueroa, hay solo una pequeña calle en Nervión, no hay ningún establecimiento, no hay nada que se llame Figueroa. Y Leonardo de Figueroa, que es el primero de esa serie de arquitectos barrocos, quizá porque su nacimiento fue un poco extraño, no nació en Sevilla, era de una familia de Antequera, de padre gallego, que ese apellido es plenamente gallego, tenía familia en Cuenca y casualmente nació en Utiel, en un pueblo de Valencia. Pero desde los 10 años vivió en Sevilla, en la calle del Naranjo, que hoy es la calle Cardenal Espinola. Pues bien, este arquitecto, que se formó desde los 10 años en un taller de carpintería y de masonería, a los 20 y tantos años era ya un prodigio lo que hacía. Aprobó su examen de albañil y de maestro mayor de obras y empezaron a llamarle pues desde las grandes instituciones de la ciudad.
Traigo esta primera imagen, que es la Iglesia de la Caridad, del Hospital de la Santa Caridad, la institución que Miguel de Mañara, pues un hombre avanzado para su tiempo, creó en Sevilla. En principio era una institución solidaria, lo que hacía era enterrar a los ahogados en el río. Tened en cuenta que el río era la gran autopista, el gran aeropuerto de esa Sevilla esplendorosa del barroco, del comercio con América. Pues bien, Miguel de Mañara monta todo un tinglao, una gran organización para dar sepultura a esos fallecidos que no tienen familia, que no tienen quien los entierre, pero para ello lo que monta es la mejor arquitectura, la mejor pintura, la mejor retablística, y en función de todo ese compendio de cosas, pues surge lo que hoy allí conocemos, una de las mejores exponentes del barroco sevillano, y yo me atrevería a decir del barroco en España y posiblemente de Europa. La conjunción de elementos que se producen aquí no es casualidad, es todo un programa pensado, estudiado y ideado para llevar pues unos ideales a su culmen, que es la fe, la esperanza y la caridad, que son los tres símbolos que tenemos arriba del retablo, y en el que se dan cita pues autores como Pedro Roldán, que es el que hace las esculturas, Bernardo Simón de Pineda, que es el que hace el retablo, y todas las pinturas de Murillo que decoran la iglesia. Tened en cuenta que para evaluar cualquiera de los artistas que intervenían aquí se montaba un comité, que ese comité estaba montado por el propio Pedro Roldán, por Murillo y por Falconete, que fue el que en principio diseñó los planos de esta iglesia, y a raíz de una serie de grietas que todavía se pueden apreciar en la propia estructura de la iglesia presentó unas patologías importantes del principio, porque está en un terreno que no tiene solidez ninguna, es a lo del río. La iglesia de la Caridad está detrás de la plaza del Teatro de la Maestranza, muy cerca de la Plaza de Toros. Es en una zona que son arenales, el propio arenal tiene su nombre por eso, porque es un terreno arcilloso sin ninguna consistencia. Yo alguna obra que estoy haciendo allí tengo que llevar a los pilotes a 25 metros de profundidad para que el edificio no se hunda, porque es que no tiene solidez ninguna. Pues bien, esta iglesia presentó problemas constructivos desde sus inicios y se monta pues un comité de expertos para decidir a qué arquitecto se le va a encargar la reforma de la recién inaugurada iglesia. La iglesia llevaba 30 o 40 años en funcionamiento solamente, con una gran cantidad de obras de gran valor en su interior, pero que presentaba problemas a la estructura. En ese momento se decide que sea Leonardo de Figueroa, ese joven emergente que ha llegado a Sevilla formándose y que empieza a tener sus primeros encargos. Él propone, pues, desde apear la iglesia con una forma que aquí se ve un poquito de ese codal que tiene aquí, que es un contrafuerte que recuerda perfectamente la silueta de la iglesia de Santa María la Blanca de Fuentes. Los dos beben de la misma imagen, que podría ser la iglesia del Jesús de Roma, obra de Vignola, y él compone también la fachada. La fachada estaba inacabada entonces y él compone ese elemento a base de los materiales de proximidad que había en Sevilla. En lugar de utilizar la piedra, propone utilizar el ladrillo cortado, seguro que eso ya os suena por los Ruiz Florindo, y utilizar la azulejería, la cerámica. En este caso es el azul triana con el blanco, que es cerámica trianera. Pues bien, esta composición que nosotros hoy vemos como esto, lo vemos muy normal, porque está en multitud de fachadas, de casas, toda la arquitectura regionalista del siglo XX ha utilizado en multitud de edificios este lenguaje y por tanto hoy no nos sorprende. Pero es que pensad, arrastraros a 3 siglos y medio antes, esta propuesta que está realizada en torno a 1670 y tanto, pues es algo que no tiene nada ni parecido en Sevilla, porque es utilizar un nuevo lenguaje y unos nuevos materiales. En el caso de la torre, que se hizo mucho después, aunque parecía en principio que era coetánea y que era también de Falconete, del que hizo la iglesia, luego se ha demostrado eso, el catedrático Teodoro Falcón encontró un documento porque la iglesia es de 1721 o 22 y es una aportación completamente novedosa también de Figueroa, que va a modificar plenamente pues, el lenguaje de las torres campanarios de Sevilla. Lo que hace es utilizar algunos precedentes, como en la iglesia de la O en Sevilla, que es la que está al otro lado del río, en Triana. Esa la diseñó Pedro Romero a finales del 17 y utilizó pues, de nuevo ese lenguaje que ahí decía, a base del ladrillo cortado, de los colores almagras y amarillos, que parece que son los colores del atardecer de Sevilla, el azul, el cobalto, y ideó todo
un programa iconográfico en torno a lo que ya estaba creado, que era este retablo de Simón de Pineda con las esculturas de Pedro Roldán. O sea, lo que hace es añadir estos elementos decorativos, utiliza los soportes planos en principio mucho menos decorados para empezar a crear formas hasta entonces no reconocidas por el barroco, porque eran formas nuevas, formas que lo que hacía era conjugar elementos que hasta el momento nadie se había atrevido a mezclar. En el patio introduce una galería dividiéndolo en dos mitades. O sea, esto que nos puede parecer una sutileza, no nos puede parecer nada, era algo absolutamente raro, porque los claustros eran de 4 lados y no existía ningún precedente así. Esto lo hace porque vio unos planos del Hospital de Simán de Valladolid, en el que hay una galería renacentista dividida en dos el patio, y sobre esas trazas ideó esta fórmula de hacer un patio que en principio era rectangular, convertirlo en 2 patios cuadrados. La Sevilla que entonces se conocía no era una Sevilla barroca, la Sevilla era plenamente mudéjar, porque la fuerza de lo que teníamos en la ciudad, que era almohade y que había persistido a la dominación cristiana, pues influía en todo lo que se edificaba posteriormente. En la Sevilla del siglo XV y XVI, que es una Sevilla, por supuesto, dentro de las murallas, del recinto amurallado, que está dividido en 24 parroquias, que son las 24 collaciones, que hoy se conservan, pues, de las 24 prácticamente, solamente ha desaparecido la iglesia de San Miguel, además se han mantenido todas, aunque han podido sustituirse los primitivos templos mudéjares por otros templos renacentistas o barrocos, pero dentro de esa ciudad la impronta mudéjar es muy fuerte. El mudéjar, ya lo explicaba el día que estuve en la conferencia en la iglesia, es el arte de los vencidos asimilado por los vencedores, que eso es una cosa rarísima, o sea que un pueblo que vence a otro coja el arte del que ha vencido. Y en este caso lo que hace es asimilar, pues, el lenguaje de la tradición almohade con los alarifes locales, que se les llamaba mudéjares porque pagaban un tributo, con los carpinteros, con los yeseros, con los ceramistas, pues incluirlos en las construcciones góticas. Pero eso condicionaba mucho la arquitectura de la ciudad. Hay elementos de plena integración con nuevos movimientos, como es la propia Giralda, una torre que es almohade, que se decide no sustituir, que fue un gran acierto de Alfonso X el Sabio, y que se remata con un cuerpo de campanas renacentista de Hernán Ruiz. Esa mezcla produce, pues, que sea algo completamente insólito, novedoso en su momento y que ha roto todos los esquemas de composición. Pero la ciudad estaba fuertemente condicionada por todo ese lenguaje. O sea, esto, que es lo que nosotros entendemos como el barroco en Sevilla, no existía por entonces. La arquitectura iba muy por detrás. Todavía la influencia mudéjar era tan grande que los edificios renacentistas que se crean en la ciudad son relativamente limitados. O sea, tienen que venir arquitectos de fuera de Sevilla para traer el orden renacentista, como es la familia de los Vandelvira. Otra saga de arquitectos, en este caso eran arquitectos muy cultos de la zona de Jaén, que desarrollan una serie de trabajos, sobre todo en cantería, porque allí es piedra y no ladrillo, y cuyos conocimientos traen a Sevilla. ¿Qué hacen en Sevilla? Pues hacen la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas, el actual Parlamento de Andalucía, hacen la iglesia del Convento de Santa Isabel y hacen, pues, una intervención en parte de la catedral y su obra cumbre, que es la lonja, que es el actual Archivo de Indias, donde utilizan un lenguaje clásico, que es el lenguaje del Renacimiento, un lenguaje plenamente humanista. En esa Sevilla hay determinados aspectos del arte que han alcanzado cotas, para mi entender, mucho más avanzadas que la propia arquitectura. Y me refiero a la imaginería. La imaginería, aquí tenemos dos representantes de las escuelas más avanzadas, que es la imaginería sevillana, que está por delante de toda la imaginería en ese momento posiblemente que se produjera en Europa, que es la obra de Martínez Montañez, al que se le denominaba el dios de la madera, que además no era sevillano, porque era jiennense de Alcalá la Real, y la obra de su discípulo Juan de Mesa. Esto es el Cristo de Pasión y el Cristo del Amor. Pues bien, estas dos obras representan el culmen de la escuela sevillana, que ha evolucionado tanto que todas las demás escuelas lo que hace es emularla, porque la escuela castellana bebía de las fuentes de la escuela sevillana.
En este caso, Juan de Mesa tampoco era sevillano, era cordobés, se afinca en Sevilla, igual que en principio Martínez Montañés lo hace en Granada y tiene grandes rasgos de la escuela granadina. Juan de Mesa pasa a ser discípulo de Martínez Montañés en Sevilla y va evolucionando los tipos hacia formas mucho más barrocas. Esto es la transición todavía del Renacimiento al Barroco, es plenamente humanista y en cambio esta pieza ya es plenamente barroca. ¿Y por qué hablaba de escultura como por delante? Porque en ese contexto todavía no ha nacido ni Leonardo de Figueroa y mucho menos la dinastía de los alarifes locales Ruiz Florindo. Porque en ese contexto de escultura todavía la pintura está algo por detrás. Vamos a hacer un pequeño análisis. Este cuadro y este representan lo mismo. Esto es el triunfo de San Hermenegildo, que es un rey sevillano que era hijo del emperador Leovigildo, hermano de Recaredo, que bueno, hay una historia muy truculenta detrás de los arrianos, etcétera. Bueno, pues entre este y esto hay solamente unos 50 años de diferencia, 40 y tantos años de diferencia, pero la evolución del arte de aquí a aquí es abismal. Mientras que en este cuadro que es de Herrera el Viejo, que es sevillano, un pintor sevillano muy reconocido, pues se sigue distinguiendo el plano terrenal del plano celeste, las figuras son hieráticas, toda la composición es muy reglada y todo es muy académico. Este cuadro es casi coetáneo con las esculturas que hemos visto de Jesús de la Pasión y el Cristo del Amor, que es de 1615, el Cristo de Martínez Montañés, y 1618, el Amor de Juan de Mesa. Pues entre esto y esto hay una gran diferencia, y esto lo hace ya su hijo. Para mí es una de las piezas claves en el desarrollo del arte en España, que es Herrera el Mozo, otro artista, iba a decir arquitecto porque era un artista integral, y entre otras cosas era arquitecto, pero un artista nada reconocido y además sevillano. Era hijo de Herrera el Viejo, por las discrepancias que tenía con el padre, se fue a estudiar a Roma y a Venecia, y sus viajes pues le abrieron la mente, ¿no? Quiero poner de manifiesto eso por la importancia que tiene salir del entorno, ir fuera y aprender otras cosas. Si Herrera el Mozo se hubiera quedado en Sevilla, pues a lo mejor hubiera seguido haciendo esto, pero Herrera el joven lo que hizo fue irse a Italia. Los biógrafos de la época es curioso cuando hablan de Herrera el joven, porque decían que era altanero, atractivo, no se casó, era un ligón, era un personaje, ¿no? Y entonces, pero tenía un don de gente por lo visto brutal, era el tío, era una locura. Y entonces, en Venecia adquiere todos los conocimientos de la escuela italiana, de Tiepolo sobre todo, aunque de Piedra Cortona de Roma también trae sus conocimientos. Y cuando llega a Madrid, el primer cuadro que hace es este, que se llama El triunfo de San Hermenegildo, al igual que el otro, pero que la diferencia entre esto y esto es que, mientras que esto es hierático, esto está en movimiento. La figura parece una antorcha que se gira y está flotando. Aquí ya el cuerpo terrenal y el celeste son mucho más vaporosos. El color ha cambiado por completo. O sea, la pintura ha explotado con este artista y es el primero que hace este tipo de pintura en España. Lo hace para una iglesia que actualmente está en la Gran Vía, que era el monasterio de San José, la que está en el cruce de Gran Vía con la calle Alcalá. Ya este cuadro está en el Prado, no está en esa iglesia. Pero al igual que en este otro cuadro que hace para la Hermandad del Sagrario de Sevilla, que es la apoteosis de la Eucaristía y que se conserva actualmente en Sevilla, pues crea un lenguaje completamente nuevo de luces, de sombra, de espacios, de forma, que me atrevería a decir que es el primero que lo desarrolla en España. Frente a esos movimientos en pintura ya tan avanzados, en arquitectura se sigue haciendo esto, que es el edificio que antes me refería de la lonja, de que el actual Archivo de Indias que realizaron los Van del Vida. Un lenguaje completamente académico, todo está muy reglado, todo está muy medido, las proporciones de los arcos, de las pilastras, de las fachadas con los huecos, la rectitud de las fachadas, la impronta del poder que tenía la lonja. Y en medio de toda esa vorágine de artistas surge Bartolomé Esteban Murillo. ¿Por qué traigo ahora a Murillo? Porque Murillo, que nace en 1618, o sea, nace cuando se hace el Cristo del Amor.
para que os situéis en el tiempo. Y todavía estamos 30 o 40 años antes del nacimiento de Figueroa y casi 100 años antes, bueno, 100 y pico años antes del nacimiento de Alonso Ruiz Florindo. Pues él lo que hace es, hasta conocer al mozo, a Herrera el Mozo, pintar como se pintaba aquí en España, que es pintura de origen caravaggesco. O sea, lo que hacía era, seguía emulando los tratados italianos de pintura, de luces, de sombras, de cuerpos, de proporciones. Este es el cuadro de la Santa Cena que está actualmente en Santa María la Blanca. Esto es la pintura de Caravaggio en la que él se inspira. Lo traigo porque es que Caravaggio es uno de mis pintores favoritos y no podía dejar de poner una diapositiva de él. Pero cuando conoce a Herrera el Mozo y ve su pintura en Madrid, porque igual, de nuevo, insisto, lo ve en Madrid. O sea, aquí en Sevilla se ve pintando lo mismo. Y parece que hizo un viaje a Madrid a los 20 años, pero no está claro. Pero luego ya cuando tenía 40 aproximadamente, se va a Madrid en 1654, y en Madrid es cuando conoce el cuadro, en directo, el cuadro de la apoteosis de San Hermenegildo, que se cuenta que todo Madrid pasó para ver ese cuadro, y a partir de ahí su pintura cambia por completo. Cuando vuelve a Sevilla, frente a las sombras que pintaba antes, empieza la luz. O sea, si estoy hablando del pintor de las estampitas, de la Inmaculada, el que parece en Los Ángeles comestible, ese que se ha mitificado en exceso y que los críticos de arte han denostado durante muchas décadas y que hoy se vuelve a reinterpretar con otra lectura, con otra visión mucho más intelectual sobre su obra. Fue un revolucionario en su momento, en su tiempo, porque creó un tipo de pintura que nadie había hecho, salvo Herrera el Mozo, pero él le dio una dimensión mucho más cercana, más próxima a la gente. Utilizaba a los modelos de la gente que vivía en la Plaza del Pan, donde él pintaba, o de la calle Feria, donde tuvo su estudio durante varias décadas. Pensad en la familia en la que él se crió. Él era el menor de 14 hermanos, él era un hombre polifacético que vivió cómodamente porque alcanzó una notable fortuna siendo muy joven, puesto que los encargos se le reproducían pues de todas las instituciones. Antes he hablado del Hospital de la Caridad, lo pintó todo, pero es que aquí estoy hablando del Hospital de los Venerables, que lo pintó gran parte de su obra, el convento de Capuchino, que lo pintó entero, o gran parte de San Agustín. Las órdenes religiosas se lo disputaban. Pero fue también el pintor de la proximidad, de los mendigos, de la gente de la calle, de los gitanos y de las prostitutas incluso, ¿no? Eso sigue sucediendo en una Sevilla, que todavía es la Sevilla amurallada, por supuesto, pero una ciudad cada vez más imbrincada, frente a una ciudad relativamente abierta como era tras la Reconquista, donde había grandes huertos porque la ciudad tenía un recinto amurallado muy amplio, zonas poco pobladas. La ciudad crece en población, estamos hablando ya de una ciudad que es una de las metrópolis más grandes de Europa en cuanto a número de habitantes, un puerto con una actividad brutal con todo el comercio de América, es sede de la Casa de Comercio y por tanto la Casa de Contratación, es exclusivo el comercio con América a través del puerto de Sevilla hasta 1715, que es donde ya empieza, bueno, ya es el remate de la decadencia de la ciudad, pero donde todavía esa impronta mudéjar tiene una gran presencia. Pensar que ese mudéjar es una creación no solo sevillana, porque hay mudéjar en muchas zonas de España, hay mudéjar en Aragón, que además está reconocido como Patrimonio de la Humanidad, hay mudéjar en Castilla-León, incluso algo en Galicia o en Asturias, hay mudéjar en Extremadura y hay mucho mudéjar en Andalucía. Pero en Sevilla se llega a una arquitectura mudéjar que era impensable en otros territorios. Se hace un palacio mudéjar después de haber hecho un palacio gótico. Cuando pensamos que esto es más antiguo que esto, nos estamos confundiendo. Esto es anterior a esto. O sea, Pedro I construye un palacio primero gótico y luego, que es la continuidad de Alfonso X el Sabio, y luego se construye el palacio mudéjar, que es el que hoy conocemos como la zona más representativa del Alcázar. Paralelamente, la construcción de las iglesias, aquí vuelvo a insistir con la iglesia del Hospital de la Caridad, es la simbiosis de todas esas artes,
de la pintura, de escultura y de arquitectura. Aquí estos son los grandes cuadros de Murillo que se han restaurado recientemente en el IAPH, que se pueden contemplar en la misma disposición original. En otras iglesias, pues todavía no hay casi ningún elemento que haya modificado la primitiva estructura mudéjar. Esta es la de San Lorenzo, que sí tiene modificado esto, pero la impronta barroca, pues no hay prácticamente nada. O en esta de San Vicente, donde esta es la estructura gótica, después una estructura de madera. Vemos estructuras muy sencillas porque son casi almacenes, son estructuras a dos aguas con cobertizos laterales. Traigo las imágenes de estos tres reyes, porque para situar el contexto del poder, de la estructura, de cómo funcionaba el Estado en ese momento. Estos tres reyes representan una etapa fundamental en el desarrollo del arte en España y que son coetáneos a los artistas de los que estamos hablando. El primero sería Felipe IV, que es un rey que fue conocido como el Rey Grande o el Rey Planeta. En ese momento España además estaba unida a Portugal por unos 40 años y hay un periodo que se pretende de estabilidad política, pero por las continuas disputas en la hegemonía del catolicismo sobre el protestantismo, España se ve inmersa en muchas guerras, incluso con Francia, que era la otra gran potencia católica. Eso da lugar a que el arte de la contrarreforma en ese momento pues no evolucione lo suficiente como si lo había hecho unas décadas anteriores. Carlos II, el hechizado, el que fue conocido por su debilidad, o sea, por las continuas bodas consanguíneas, porque sus padres eran primos, pues él era muy débil desde nacimiento, no tenía casi musculatura y sin embargo ese tinte diabólico que se le dio siempre o hechizado contrasta con los estudios que se han hecho posteriormente de una etapa de bastante estabilidad económica, de deflación incluso, quizás de las épocas en las que menos hambre hubo en todo el país y de un periodo de paz. En este momento, aquí, este rey es el que hace que el mozo, el que he dicho antes que para mí revolucionó el mundo de la pintura y el arte, se convierta en arquitecto de la corte. O sea, apuesta por una personalidad tan extravagante como era el mozo para no solo la pintura, sino convertirlo en el maestro mayor de obras del reino. Y por último, Felipe V, que representa la sucesión de la Casa de los Habsburgo, de los Asturias, por los Borbones. La guerra de sucesión de 1700 y estamos cambiando de un siglo a otro. En este caso, a partir de aquí hay toda una evolución en el mundo del arte. Un reinado de mucha duración, el más largo de España, que estuvo 45 o 46 años, y que en el arte pues, supone la eclosión del barroco. El proyecto de arquitectura más emblemático de toda esa época es la construcción de la Basílica del Pilar. El Pilar, pues por la tradición de la Virgen que se apareció sobre un pilar a orillas del Ebro, era una ermita gótica y un templo gótico al lado de esa ermita gótica, mudéjar, perdón, y que desde la corona se impulsa como una nueva construcción que fuera referente para el imperio ya consolidado, ¿no? Que en principio ya apuntaba a decadencia. Y se encarga el proyecto a Herrera el Mozo, o sea, un arquitecto sevillano que en realidad era pintor. Imaginaos las disputas que habría con las academias de arquitectos, que en ese momento estaban empezando a formar en España, y con todos los del gremio de arquitectura, que es un pintor con una escasa formación técnica el que se encarga de diseñar esta basílica, que se presente como el paradigma de la arquitectura en España. Frente a las plantas de las catedrales hasta entonces góticas, como puede ser esta, que es la Catedral de Toledo, que representa el ejemplo más claro de la arquitectura gótica en España, con la doble girola. Este es el templo de planta de salón, cuya representación como catedral en España es la Catedral de Valladolid. Tiene como consecuencia las catedrales de Granada o Málaga.
esta, la Catedral de Sevilla, aunque hay la capilla mayor de la Capilla Real, por ser anterior, hubo que adaptarla y se rompió ese esquema de planta cerrada. Frente a esto, que son plantas tipo de lo que se estaba haciendo en ese momento en España, nos encontramos con este diseño de Herrera el Mozo, que Herrera el Mozo lo que hace es una planta prácticamente central, siguiendo los modelos italianos. A mi entender, Figueroa hace lo mismo en su proporción que es Sevilla, en su ámbito. Leonardo lo que hace es, como he dicho antes, en el Hospital de la Caridad, dividir un patio en dos, crear una serie de espacios en las antiguas atarazanas, que es todo esto, uno de los edificios civiles más importantes de Europa, y empieza a hacer otra serie de innovaciones en la arquitectura de la ciudad. Por ejemplo, en este caso, en el edificio del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla, en el barrio de Santa Cruz. Se encuentra con el proyecto iniciado del patio y de parte de la iglesia. Él remata toda la epidermis de la iglesia, esa decoración de los estípites, de los frontones, de todo, y sobre todo de la fachada, que por primera vez se plantea una fachada retranqueada, como es esta de la calle Jamerdana, con una serie de huecos con arcos de medio punto y una serie de huecos en la parte superior. Durante un tiempo, Leonardo de Figueroa se marcha a Carmona, tiene problemas con la justicia, tuvo que huir a Portugal. Todos los grandes artistas estos, algún momento estuvieron encarcelados, hasta el propio Murillo. Pero es que Murillo, Martínez Montañés, casi todos pasaron un año o dos en la cárcel, siempre les pasaba algo. Y en el caso de Figueroa, huyó de la justicia estando aquí en Carmona. Este es el palacio más representativo que realiza, porque él se casó con una carmonense, y es el Palacio de los Rueda, el que está frente a la iglesia de Santa María. La iglesia de la Magdalena, actual iglesia de la Magdalena, que en realidad es el convento de San Pablo el Real, no es la iglesia de la Magdalena. La Magdalena estaba en la plaza de la Magdalena y fue demolida en el siglo XIX, que era una iglesia mudéjar de este tipo, esta en concreto de Santa Marina. Pues el convento de San Pablo el Real, que era así, una estructura gótica, por una de las crecidas del río se ve muy deteriorado, y se encarga también el proyecto a Leonardo de Figueroa. Pues con esas dos imágenes quiero resumir lo mismo que estaba contando antes de Herrera el Mozo. Fijaos el cambio de una iglesia a la otra. O sea, la Magdalena era así y Leonardo de Figueroa la deja así. No tiene nada que ver, porque lo que hace es, también porque se cayó, ¿no? Se cayeron parte de las techumbres, incluso el primer encargo de la actuación sobre la Magdalena era dejar toda la estructura y cubrirla con las bóvedas. Se hundieron parte de las bóvedas y prácticamente se demolió entera y se utilizaron solamente parte de los cimientos. Por eso la iglesia de la Magdalena es una iglesia barroca, pero con una estructura gótica. Por eso es tan estrecha las naves y tan altas, porque es como una iglesia gótica. Tiene la forma de una iglesia gótica. Lo que ocurre es que, claro, que él con su genialidad pues le da unas proporciones, unas armonías y sobre todo la entrada de luz cenital por los grandes lunetos de la nave central o del tambor de la cúpula. Empieza a utilizar formas hasta el momento nada conocido, como este medallón de jaspes que hay en la fachada de la iglesia, en la capilla de la Quinta Angustia, donde hay elementos que empiezan a ser pues, seres antropomorfos, que utiliza en la gran cúpula, que es la primera que realiza junto con la del Salvador, y ahora vamos a ver las diferencias entre una y otra, y son casi coetáneas. Pues aquí que empieza a introducir pues, el color, fijaos qué cosa más llamativa. Os fijaos, estas cabezas, la próxima vez que paséis por allí, fijaros bien, porque yo les llamo los monstruos de la Magdalena, y es que esto está aquí, que son las acróteras que terminan en la media naranja de la cúpula. Hasta ese momento eso sería impensable colocarlo en una iglesia. Y él se atrevió a meter esto, fijaos, en la linterna, con estos elementos de clara ascendencia iberoamericana. Y él lo que hacía era pues, beber de las fuentes que había en Europa en ese momento, como este tratado de arquitectura que se llama Dieterling, que es un tratado del siglo XVI, en el que se puede observar una serie de grabados y de dibujos donde mezcla siempre la arquitectura con personajes antropomorfos, con formas humanas poco reconocibles,
y que lo que hace Leonardo de Figueroa es transcribir directamente y llevárselo a los edificios. Estos son otros ejemplos en los que actuó la Iglesia del Salvador, que es una arquitectura mucho más contenida. Por supuesto, también dependía del promotor para el que trabajaba. Mientras que en los dominicos se les dejó total libertad expresiva, no sé si porque el prior de los dominicos era primo hermano de su mujer, algo tendría que ver, pero al llegar a El Salvador el lenguaje es mucho más contenido, no hay nada extravagante en las formas, ni en la cúpula que él traza, que es una obra maestra de las mejores cúpulas que hay trazadas en Andalucía, o en las formas de la iglesia. Fijaos en estas formas que nos recuerdan a Santa María la Blanca, en la fachada, esta forma que antes decía que podía estar en los contrafuertes de la Iglesia de la Caridad. Hasta el momento las iglesias o eran mudéjares o eran renacentistas. Esta es la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas, la que he referido antes de Vandelvira, donde el lenguaje es mucho más sobrio, mucho menos expresivo, frente a lo que estaba introduciendo Figueroa en ese momento. Otro ejemplo es el claustro del convento de la Merced, que es el actual Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es obra también de Figueroa, aunque la traza inicial es de Juan de Oviedo, él trazó la decoración de las fachadas y la planta alta. O este edificio, que es muy interesante, por si pasáis alguna vez por la puerta se puede entrar a visitar, que es en la calle Pedro Caravaca, el Círculo de Labradores, que era el antiguo convento de San Acacio y que es también obra de Figueroa. La fachada, pues si veis las pilastras y veis las formas de los balcones, vais a reconocer formas comunes para vosotros, que son las portadas de cualquier casa de fuente. La obra cumbre de Figueroa en el ámbito religioso es San Luis de los Franceses, esa iglesia de las dos torres imponentes de la calle San Luis, cuando entra por el Arco de la Macarena a la derecha, y que desarrolla pues una planta que hasta el momento no se había realizado nunca en Andalucía, que es realizar una planta central, una iglesia, digamos, como circular. Cuando estaba en Carmona hizo un proyecto del Colegio Santo Domingo para la comunidad de allí, de planta central, pero fue rechazado porque era una cosa muy moderna para ese momento. Pero aquí los jesuitas, como esto es una iglesia para jesuitas creada ex profeso, la antigua casa de los jesuitas es la iglesia de la Anunciación de Sevilla, pero después hacen esta en la calle San Luis por una donación de unos terrenos y un benefactor, pues apuestan por algo que hasta el momento no se había realizado en Andalucía, que es una planta central, que en este caso se copia de una planta de Borromini, que es la iglesia de Santa Inés de la Plaza Narbona de Roma. Hay una transposición directa entre esta planta y la planta de la iglesia de San Luis de los Franceses. En las proporciones es más airosa San Luis, pero en cuanto a planta es prácticamente casi igual. Ahí tiene mucho que ver la comunidad jesuita y uno de los maestros de obra de los jesuitas, que era el padre Pozo, que era un enamorado de estas plantas centrales de la idea de arquitectura italiana, y lo que hace es apostar por este proyecto de Figueroa. En este caso lo que hace es pues, una planta con unas grandes columnas salomónicas centrales que lo que hacen es potenciar la perspectiva hacia la cúpula. El tambor es muy alto, es el tambor más alto que hay en Sevilla, no tiene nada que ver con El Salvador o con la Magdalena, obras del mismo autor, pero esto le proporciona una entrada de luz que hace que esto flote y con la linterna de arriba aún más. En el lenguaje formal sigue utilizando pues, lo que hemos visto ya en la Magdalena, esta torre, que es una de las torres menos conocidas de Sevilla, que es la del Hospital de la Caridad, que se pensó que era coetánea con la iglesia y es posterior. Pues como he dicho antes, la policromía, el ladrillo cortado, recuerda a la obra de los Ruiz Florindo también. Aquí es una ya de las últimas obras de Figueroa, de Leonardo de Figueroa. Está en la iglesia de la Magdalena, la fachada que da a la calle Cristo del Calvario, el cuerpo de campanas con los relojes de sol y su obra civil más importante, bueno, por traeros también una imagen de la Torre del Salvador, que es poco conocida también, que hay una intervención de Figueroa, aunque también hay parte de Pedro Romero, del mismo que hizo la Torre de la O. Estas serían las torres de la iglesia de San Luis, que son difíciles ver desde la calle porque es muy estrecha. Las torres, en cambio, parece ya que es de uno de los hijos de Figueroa, no del mismo autor, y esta es la Torre de la O a la que antes me he referido. Pues bien, en arquitectura, voy a pasar a la siguiente mejor, a esta. En arquitectura civil, su obra cumbre es el Palacio de San Telmo. ¿Por qué? Porque
frente a los palacios que se habían hecho en ese momento, esta, como escuela de navegantes, era de unas dimensiones descomunales, no tenía nada que ver con ninguna otra construcción barroca, era una apuesta por el lenguaje de Figueroa sin ningún tipo de reservas, era la consagración ya del autor, ya había hecho Salud de los franceses, esto ya estamos hablando de la década, segunda, tercera década de 1700, 1720, 1730, Figueroa fallece en 1730 y continúan sus hijos con esta obra. La capilla se puede visitar, es una magnífica restauración realizada por el IAPH además, pero lo interesante es que ese lenguaje, ahí no está nada contenido, ya todo lo que ha inventado es plenamente el barroco que nosotros conocemos de Sevilla. Por eso decía que es un autor poco conocido para lo que ha cambiado el perfil de la ciudad. Fijaos todos los ejemplos que he traído de arquitectura. Casi todos los edificios barrocos en los que pensamos en Sevilla, o casi la concepción barroca que tenemos de Sevilla, es de Figueroa o de su dinastía de hijos arquitectos. En este caso, esto es la iglesia de Santa Catalina, es una iglesia mudéjar y desarrolló solo el proyecto de la capilla sacramental, que es uno de los cúlmenes de la arquitectura barroca en Sevilla. Está perfectamente restaurada también recientemente. Fijaos, de nuevo aquí, arquitectura, pintura, retablos, escultura, todo es una mezcla. Y de nuevo es la utilización de la luz, del color, de en este caso los vitrales coloreados, para crear efectos lumínicos equiparables a esto de San Telmo. En el caso de San Telmo, en la portada, Figueroa, pues digamos que su obra cumbre en cuanto a portada es de 1730, porque aquí ya las esculturas parece que explotan, ¿sabes? Parece que están lanzadas fuera. Cuando te fijas en el antepecho del balcón o las ménsulas o todos los elementos que tiene, si lo ves con detenimiento, te sorprende cómo se ha llegado a esa eclosión de la arquitectura, donde escultura, arquitectura, ahí no hay decoración pictórica, pero donde todo está pensado para sorprender al espectador. Y llegamos a Fuente. Si Figueroa muere en 1730, Alonso Ruiz Florindo, ahora celebramos el tercer centenario, sería muy pequeño, ¿no?, para haberle conocido. Pero sí está claro que hay puntos en común, como es Carmona, una ciudad que está cerca. Fuente de Andalucía está en el área de influencia de Carmona y Leonardo de Figueroa ha trabajado en Carmona. Por tanto, el lenguaje que se empezaba a utilizar en la villa de Fuente, algo tendría que ver con lo que se estaba haciendo ya en Carmona unos años antes y, por otro lado, lo que los constructores y los alarifes de Écija estaban desarrollando, que tenían una gran influencia de otro foco emergente de cultura y de arquitectura que era Córdoba. El perfil de la ciudad sería otro entonces, porque estas torres son posteriores y esta fisonomía no es la que tendría la ciudad que vio nacer a Alonso Ruiz Florindo. Aquí he hecho un esquema, un árbol genealógico de ambas dinastías de arquitectos. A mí también a veces me cuesta trabajo acordarme de los nombres porque se parecen todos mucho, pero para hacer un breve repaso, Leonardo de Figueroa tiene dos hijos arquitectos que son Matías de Figueroa o Matías José de Figueroa y Ambrosio de Figueroa, que son coetáneos con el padre de Alonso Ruiz Florindo. Los he marcado así más o menos en épocas, ¿no? Leonardo de Figueroa sería coetáneo del abuelo de Alonso Ruiz Florindo, Cristóbal Ruiz Florindo, el que vino de Palma del Río, ¿vale?, para que nos hagamos una idea de fecha. Matías y Ambrosio serían coetáneos de Juan Ruiz Florindo. Y Antonio de Figueroa, que es el nieto de Leonardo, que intervino en la iglesia de Santa María la Blanca de Fuentes después del terremoto de Lisboa, sería coetáneo a Alonso y Cristóbal Ruiz Florindo, que intervinieron en la iglesia. Por tanto, estos tres sí trabajaron juntos o próximos, ¿vale?, pero no hay ningún documento que acredite esa coexistencia de los trabajos. De hecho, es algo mayor Alonso Ruiz Florindo que Antonio. Y como descendientes de Alonso Ruiz Florindo de Carmona y Lorenzo Ruiz
Florindo de Carmona. Tienen grandes paralelismos las dos sagas familiares, son 3 generaciones, 3-4 generaciones. Es curioso que el primero en las dos está menos formado desde el punto de vista intelectual, investigando un poco sobre la formación de estos alarifes. En este caso, los Figueroa, me gustaría más llamarlos arquitectos que alarifes, y a los Ruiz Florindo los llamaría más alarifes que arquitectos, aunque alarife viene a denominar lo mismo. Alarife significa experto en árabe, y alarife tiene esa connotación de maestro de obra o de arquitecto. El arquitecto, como decía Covarrubias, es el que en su intelecto desarrolla el proyecto, los planos, los alzados, las formas, y alarife es el que los desarrolla en el intelecto, pero que también los hace, está como de maestro de obra y está mucho más metido en la obra. Entonces, frente al ámbito de actuación de los Figueroa en ciudades como Sevilla, aquí el ámbito es mucho más local, aunque después al final la dinastía fue extendiendo su trabajo a otros municipios fuera de Fuente, y frente a esto que veo que son proyectos más espaciales, aquí son proyectos más de ejecución, más decorativos, más de epidermis, ¿no? Pero en las segundas generaciones es donde me llama la atención que en ambas dinastías vemos que hay mayor interés por los tratados de arquitectura. Matías José y Ambrosio, más que Leonardo, pues estudiaron todos los tratados de arquitectura, de carpintería, de masonería, del tratado de la piedra, que era como mucho más esotérico, frente al ladrillo que se nos consideraba como mucho más mundano, más normal. La piedra estaba como consagrada a una serie de arquitectos que eran, cuyo conocimiento venía de padre a hijo y que eran secretos, en muchos casos familiares, transmitidos de unos a otros. Pero es curioso cómo tanto unos como otros tiran del tratado de arquitectura de Diego López de Arena, que es el que hizo los tratados de arquitectura y de carpintería de Lo Blanco, que precisamente es el autor de la cubierta de Santa María la Blanca de Fuente. Entonces, fijaos que tuvisteis la suerte, o tuvimos la suerte, de que el que ejecutó la iglesia fue un gran tratadista de arquitectura, en este caso de carpintería, porque la arquitectura en ese momento sobre todo era la carpintería y la masonería, en este caso de carpintería, y de esos tratados beben tanto los Figueroa como los Ruiz Florindo. Lo que pasa es que casi siglo y medio después o 2 siglos después, como fuente de conocimiento. Lo que aquí vemos, que es la transformación de la iglesia mudéjar ya en una iglesia manierista y después barroca, pues viene a ser lo mismo, por ejemplo, en la Magdalena. Lo que ocurre es que esto se desarrolla 80-90 años posterior. Y el lenguaje que nosotros reconocemos como plenamente de los Ruiz Florindo, pues tiene grandes paralelismos con lo que hemos visto antes de los Figueroa, que es la utilización del ladrillo cortado o de la piedra en algunos casos, ¿no? Está la Casa de Aral y lo más común es la arquitectura del ladrillo cortado. En este caso, la portada del convento de San José, que es obra de Juan Ruiz Florindo, pues las formas son contenidas dentro de su lenguaje, que ya empieza a ser un lenguaje diferenciador y un lenguaje emergente. Es un lenguaje como el del inicio de los Figueroa en Sevilla, cuando empiezan a trabajar. Y en cambio ya el lenguaje de Alonso Ruiz Florindo pues ha perdido esa contención, es mucho más expresivo frente a lo otro. Pues aquí yo le veo muchas reminiscencias también iberoamericanas, mucha influencia de ida y vuelta del Atlántico, y es una aportación interesantísima porque puede tener paralelismo con los Ruiz Florindo, que trabajaban 40 o 50, con los Figueroa, que trabajaban 40 o 50 años antes, pero es diferente, no es igual. Hay unos elementos que lo hacen personalísimos, son unos rasgos diferenciadores. Y para mí uno de los elementos que más le define, aparte de la maestría con el ladrillo cortado y el ladrillo tallado, es la utilización de los estípites. Los estípites es esto, es cuando utilizan una pilastra adosada a un muro o a otra pilastra previa, pero que tiene forma piramidal invertida. O sea, el estípite es cuando es así,
que va de menor a mayor, es como un tronco cono invertido, ¿no? Esta expresividad pues alcanza en la casa de la calle Lora, que ya todos conocéis, hubo una conferencia el otro día del arquitecto que está realizando el proyecto, pues uno de los puntos más expresivos de su obra. Yo creo que sobre todo en esta fase de Alonso Ruiz Florindo, que coincide ya con el final de los Figueroa, pues lo que hay una libertad expresiva que no está bajo el control de las academias. En este momento, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid es la que está estipulando los cánones de lo correcto en la arquitectura, las directrices que debe tomar la arquitectura y sobre todo la arquitectura pública. En cambio, en núcleos como Fuentes de Andalucía, como Écija, como Carmona, que están menos sometidos al control de las autoridades que vienen de Madrid, esta arquitectura se puede producir. Esto en Sevilla a lo mejor se hubiera visto ya de pueblo, ¿sabes? En ese momento, porque era posterior a lo que ya se había trabajado en esta forma. En cambio aquí tiene total expresividad. Y lo mismo ocurre con los patios. Por ejemplo, esto puede ser cualquier galería de arcos de Sevilla, de un patio coetáneo de esa época, anterior o incluso posterior. Pero en cambio, esta forma de los arcos trilobados no existen en Sevilla. Diría que no hay ningún ejemplo en Sevilla. En cambio, aquí es casi el elemento más identificador. Al igual que aquí, en Écija, y yo entiendo que porque viene de la tradición, yo diría que cordobesa, porque ese arco trilobado tiene mucho de la mezquita y recuerda esa forma, pero es curioso que en Sevilla no existe nada y sin embargo en Cádiz existe de forma muy común el arco trilobado, en patios, en arranques de escaleras, hasta en muebles, en elementos decorativos. Yo tengo un espejo, que yo soy aficionado a la antigüedad, tengo un espejo gaditano trilobado, así, con esa forma. Sí, y lo compré porque me gustaba, porque digo, es que en Sevilla no hay nada trilobado, es una forma que es rara y aquí, sin embargo, para vosotros es muy habitual, porque casi todas las casas antiguas tienen esa forma de los arcos trilobados, ¿no? Pues habría que estudiar, fijaos que aquí está y en muchos de los balcones que hemos visto de otras portadas, habría que estudiar por qué está en Cádiz, porque no me termina de encajar por qué está en Cádiz, a lo mejor es que llevó algo a Antonio Ruiz Florindo para allá cuando se fue a Puerto Real, porque trabajó bastante en la bahía de Cádiz. De nuevo esa forma de los arcos trilobados, está la casa esta de Écija, o otra de las obras que se supone que termina Alonso Ruiz Florindo, con el mirador, la torre mirador, que es una de las más bonitas que puede haber en la campiña de Sevilla, ¿no? En la iglesia de San Francisco, yo creo que ahí lo que falla es el color, porque con este color casi no se perciben las formas, ¿no? Pero la iglesia tiene unos elementos decorativos interesantísimos, sobre todo en la cabecera de la iglesia, donde está la espadaña, en la parte del chapitel, o las actuaciones ya en la ermita del Cristo de Araal y en la propia parroquia de Santa María Blanca de Fuente. Traigo este edificio como representación de ese posible nexo de unión entre esas dos dinastías, que sería el trabajo realizado tras el terremoto de Lisboa por Antonio, se llamaba Antonio Matías de Figueroa, ahora no está claro si era Antonio Matías o Antonio solo. Y aquí trabajaron también Alonso Ruiz Florindo y Cristóbal Ruiz Florindo. Por ejemplo, la diferencia entre unas portadas y otras, esta se supone que es de Alonso Ruiz Florindo, ya es un barroco algo más contenido, y esta, que se supone que es ya de su hijo, del último de la dinastía, de Alonso Ruiz Florindo de Carmona, tiene una forma mucho más contenida. Esto es mucho más clásico, ¿no? O la otra, la Puerta del Sol, es aún más clásica todavía. Aquí en las distintas fases constructivas podemos apreciar pues, la obra realizada por Alonso Ruiz Florindo y Cristóbal Ruiz Florindo, o por Alonso Ruiz Florindo de Carmona, que es la última de las actuaciones, que serían estas dos portadas de aquí, esta es anterior. Se supone que en esta reconstrucción es donde trabajó Antonio de Figueroa. Y la gran aportación que para mí supone en cuanto a obra de gran entidad de los Ruiz Florindo es el remate de la torre, ¿no? El cuerpo de campanas de la torre.
frente a la caña de la torre, que parece que puede ser la original y la que no fue afectada por el terremoto. Parece que esta torre además tenía una cubierta de chapitel que fue proyectada tan solo unos años antes del terremoto de 1755. La aportación es un remate absolutamente novedoso, que ya existían en Andalucía formas así, porque si te fijas, esta torre se parece mucho a esa que enseñaba antes del Hospital de la Caridad, la que no se ve casi de ningún lugar de Sevilla, y es de 1721, y esta torre es de después de 1755, del 56 o del 57, ¿no? La parte de la actuación superior. Pero esta forma es una forma atrevida, o sea, porque aquí lo que utiliza es un tronco cono también ochavado, la planta es un octógono y después una linterna circular. Es un encaje casi difícil de entender para una torre, porque es como si esto fuera una cosa y esto fuera otra. Pero es un atrevimiento con un resultado realmente expresivo. Y sobre todo tras la restauración, bueno, muchos de los que aquí estáis lo habéis vivido mucho más de cerca que yo he venido después, pero habéis vivido la recuperación de esa policromía que desconocíais. Pues me ha gustado mucho un artículo de Francis que he leído por ahí, ese de San Florian, de los azulejos del puzzle ese que se encontró arriba. Es muy bonito, lo de las cerámicas de los dos santos Florian y la relación que puede haber entre esas cerámicas y el nombre o el apellido de los florindos. Pero la verdad es que el resultado es absolutamente pues, sorprendente y único, ¿no? Sobre todo es que tiene mucha personalidad. Como decía antes, esto ya es la obra más tardía, ya esto es Alonso Ruiz Florindo de Carmona. Fijaos lo que ha evolucionado. Porque aquí, ¿qué ha pasado? Pues que ya los reyes estos que estaba poniendo antes por algo, pues están ejerciendo un control sobre esa expresividad. O sea, ya estamos en la segunda mitad del 18 y ese estilo tan barroco, tan fuerte, se ve arcaizante y desde el propio poder los edictos van todos a eliminar eso. Incluso la propia Iglesia sigue esos parámetros. Es conocido, por ejemplo, en Sevilla la sustitución del retablo de la Iglesia Mayor del Sagrario, porque era un retablo tan barroco, que era como los del Salvador, que estaba pasado de moda y deciden quitarlo y querían hacer algo mucho más sencillo, que era un proyecto casi neoclásico. Lo que ocurre es que no hubo financiación y al final pusieron ahí el retablo de los vizcaínos del convento de San Francisco el Grande, que está donde hoy está la Plaza Nueva, y es el que está en la actual Iglesia del Sagrario. Pero en muchos municipios se sustituyeron esos retablos barrocos por retablos casi ya neoclásicos, utilizando este nuevo lenguaje, que desde el poder tanto civil como religioso se quería imponer frente a la expresividad barroca. Otros ejemplos, como es la iglesia de Palma del Río, donde esa expresividad en la torre recuerda también a las obras de Écija, la Luisiana, donde fue nombrado pues, maestro mayor de las obras, o vuestros propios ejemplos, como es el pósito de carnicería de aquí de Fuente de Andalucía, o esa casa que creo que es la de la Campana, ¿no? La Campana, ¿no? La casa de aquí al lado. Es curioso porque estas formas campaniformes las he encontrado exactamente igual en las fachadas de la iglesia de Peñaflor, de San Pedro de Peñaflor. Aquí la autoría no está del todo claro, pero bueno, yo por lo que he leído parece que puede ser obra de Alonso Ruiz Florindo de Carmona, del último, ¿vale? Y por la fecha que habla de 1790 parece que puede ser. Murió muy joven, murió con 40 y tantos años, pero siendo maestro mayor de obras del municipio se construyó el pósito y el proyecto de esta casa parece que es coetáneo, de 1790. Obras fuera, en Osuna, como la silla del Cabildo, de gran expresividad, esto sería de Antonio Ruiz Florindo, o sus actuaciones en cantería. La diferencia es el material, mientras que hemos visto ladrillo, aquí estamos hablando de piedra, y formas muy expresivas, que esta recuerda a la esquina de la iglesia de Fuentes, perfectamente. Estas volutas de aquí, otra vez vemos lo que vimos en los contrafuertes de la Caridad, vimos en la fachada del Salvador, vimos en la iglesia de Santa María la Blanca, y aquí vuelve a repetirse. Esto es posterior, del convento de la Merced de Osuna, y
De ahí su relación con la orden mercedaria y con la intervención en el convento de la Merced de Cartaya. Y bueno, he traído también otros ejemplos de arquitectura, no ya de los Ruiz Florindo, en este caso ya es de vuelta a los Figueroa, para que veáis que el lenguaje ya en esa etapa final, ya estamos hablando de la segunda mitad del 18, es similar entre unos y otros, porque tanta expresividad se va perdiendo y estas obras casi todas son consecuencia del terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa sería un desastre, pero a los arquitectos les vino muy bien, porque se cambió el perfil de Andalucía por completo, de la Baja Andalucía al menos. Y de ahí el concepto que nosotros hoy tenemos de Andalucía, de esas torres campanarios tan esbeltas, tan expresivas, con esas formas barrocas, que son construidas casi todas después del terremoto de Lisboa. Si no hubiera sucedido el terremoto, pues tendríamos torres con un chapitel como la que había aquí antes del terremoto, mucho menos expresiva, mucho menos bonita, más corriente. Entonces hay que agradecer también que esos fenómenos de la naturaleza, que son un desastre, ese 1 de noviembre de 1755, pero cambió el perfil de toda nuestra comunidad. He traído varios ejemplos que para mí tienen un cierto significado, como es la iglesia de Villaverde, que es mi pueblo, que parece que hay una actuación de Ambrosio de Figueroa, aunque no está claro, pero es muy parecida a la iglesia de Santa Bárbara, en un pueblecito de Huelva, prácticamente igual, y es de Ambrosio. El pueblo de mi madre, que es Castiblanco de los Arroyos, que esto sí es de Ambrosio de Figueroa, y estas formas son muy comunes a las que hemos visto de los Ruiz Florindo. Esta iglesia, que es una maravilla, que os invito a conocerla, que es Umbrete, la iglesia de Santa María de Conservación de Umbrete, que es una de las grandes obras tardobarrocas de la provincia de Sevilla, que es también de Ambrosio de Figueroa, y esta que es la Torre de San Gil de Écija. Y como obra de Antonio de Figueroa es el Sagrario de San Pedro de Carmona, que lo tenéis muy cerca, que merece la pena visitarlo. O el llamado Giraldillo, la torre que recuerda a la Giralda, que es una obra también bastante posterior, emula a la Giralda porque es bastante posterior a la misma. La iglesia de Campillos en Málaga, porque el área de influencia de los Figueroa como maestros mayores del Cabildo Catedral de Sevilla. Entonces el Cabildo Catedral de Sevilla incluía la provincia de Cádiz, la provincia de Huelva y parte de la de Málaga, por eso encontramos obras de los Figueroa en esas 4 provincias. Y esta es la de Algodonales, Santa Ana de Algodonales en la provincia de Cádiz, que también es uno de los ejemplos más interesantes de los Figueroa. Y por último ya, el último de la dinastía de los Figueroa, que coincide con el último de la dinastía de los Ruiz Florindo, y temporalmente prácticamente son iguales, pues lo que hizo fue trabajar en la provincia de Huelva, en gran parte, ¿no? Esto es la Palma del Condado, esta es la Palma del Condado, esto es Bollullos del Condado, actuaron también en la parroquia de Almonte, que fueron las áreas más afectadas por el terremoto de Lisboa. Y traigo también la iglesia de Peñaflor, que antes he mencionado que hay unos elementos que son iguales que los de la casa de la calle Carrera 2, y que siempre se ha atribuido a los Figueroa, pero unos estudios últimamente han descubierto que parece que la autoría es de un alarife écijano, astigitano, que se llamaba Antonio Caballero. Bueno, pues termino también con música, igual que empecé, porque con la música la arquitectura es todavía más bella, más bonita. Y termino con estas 2 imágenes, esta de Roberts de Sevilla, que me gusta mucho, y con esta imagen de Fuente, que a mí me cautivó hace muchos años, porque yo tengo un original, una litografía del 19 que compré una vez en un mercadillo de antigüedades de Fuente de Andalucía, que la tengo en el patio de mi casa y que el destino me trajo hasta aquí, teniéndola en mi casa hace muchos años. Esto del viaje que realizó Lorenzo de Médicis por España y que paró en Fuente en una de sus visitas de la provincia de Sevilla, nada más que hay 4 grabados y uno es Fuente, ¿no? Y bueno, se dice que estuvo aquí en misa en la iglesia de San Francisco, ¿no? El perfil de la ciudad, afortunadamente, aunque aquí la Torre del Hierro destaca mucho más, la iglesia, por supuesto, no tiene todavía ese remate en la torre, ¿eh? Se ve el cuerpo de campanas cortado y bueno, puede ser una imagen un tanto idealizada también, pero afortunadamente desde esa perspectiva la ciudad no ha cambiado tanto, entonces hay que felicitarse porque el patrimonio se ha conservado, la ciudad, hay mucho por hacer. Este año hubiera sido también un proyecto precioso, yo decía,
pues haber intentado recuperar esa fachada aniquilada y perdida que hay en la calle Lora de otra casa de los Ruiz Florindo, o haber intentado recuperar esa casa que se perdió en la calle de San Antonio, porque son obras muy concretas y por todo reconocibles, ¿no? Que están todavía en la memoria colectiva. Pero bueno, nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto, ¿no? De todos modos, os felicito por esta iniciativa y espero que hayáis disfrutado de mis palabras.